Es la tarde del domingo 13 de marzo cuando Juan Pablo II sale por segunda vez en poco más de un mes del Policlínico Gemelli y regresa al Vaticano. Es el último breve viaje del Papa que hizo de las peregrinaciones por el mundo la característica de su pontificado. Karol Wojtyła ya había sido hospitalizado de urgencia la noche del 1 de febrero por una crisis respiratoria. Regresa al hospital la mañana del 24 de febrero con un cuadro clínico más comprometido que hace necesaria esa misma noche una intervención de traqueotomía con la implantación de una cánula que le permita al paciente respirar. En los días siguientes, el Papa vuelve a hablar, aunque con esfuerzo. Pocas horas antes de dejar el hospital, desde la ventana del 10º piso, el Papa bendice a los fieles y los saluda. Queridos hermanos y hermanas, gracias por vuestra visita. Grazie per la vostra visita. Saludo a Badovice. Saludo a los legionarios de Cristo. A todos, feliz domingo y feliz semana. Una semana después de su regreso al Vaticano, hay mucha expectativa por volver a ver al pontífice en el Ángelus. Es el Domingo de Ramos y en la Plaza de San Pedro celebra la misa el cardenal Camillo Ruini junto a los jóvenes de Roma. El Papa se asoma, pero aparece adolorido. No habla, no lee ni siquiera la fórmula de la bendición y se limita a bendecir con un gesto y a agitar un ramo de olivo. Su aparición genera preocupación y conmueve. La que debía ser una convalecencia se muestra en cambio como una fase más aguda de la enfermedad. Juan Pablo II habría querido estar en el Coliseo para presidir el Vía Crucis. Era una de las citas que él más amaba. Hasta el último momento había esperado poder estar presente, pero sus condiciones no le permiten salir de su apartamento, donde es asistido las 24 horas por un reanimador. La solución es una conexión en vídeo. El pontífice sigue el Vía Crucis desde su capilla privada, encuadrado siempre de espaldas. La imagen más conmovedora es la de la última estación, cuando Juan Pablo II toma con las manos temblorosas una cruz y la estrecha, abrazándola. El breve mensaje del Papa es leído por el cardenal vicario Camillo Ruini. Yo también ofrezco mis sufrimientos para que el designio de Dios se cumpla y su palabra camine entre las gentes. Asimismo, me siento cerca de los que en este momento se encuentran probados por el sufrimiento. Pido por cada uno de ellos. In questo giorno memoriale del Cristo crocifisso, guardo e adoro con voi la croce e ripeto le parole della liturgia. O crux, ave spes unica, ave o croce, unica speranza. Donaci pazienza e coraggio e ottieni al mondo la pace. Los textos del Vía Crucis han sido preparados por el cardenal Joseph Ratzinger. ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de él? ¿Cuántas veces se deforma y se abusa de su palabra? Qué poca fe hay en muchas teorías. Cuántas palabras vacías. Cuánta suciedad en la Iglesia
y entre los que, por su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a Él. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Los ritos del Triduo Pascual son celebrados por varios cardenales. La vigilia y la misa de la noche de Pascua es celebrada por el cardenal decano Joseph Ratzinger, que lee un breve mensaje del pontífice, que sigue la celebración por televisión en su apartamento. Exultent divina mysteria, et pro tanti regis victoria, tuba insone et salutaris. El domingo de Pascua está previsto que Juan Pablo II se asome a la ventana para impartir la bendición Urbi et Orbi. La plaza de San Pedro está abarrotada de gente. El Papa aparece en la ventana. Tiene puesta la estola. Aparece muy adolorido y turbado por los temblores. Al momento de la bendición, el Papa se esfuerza por pronunciar la fórmula latina, pero no logra hablar y solo se siente un respiro ronco. Es ya evidente para todos que las condiciones de salud del pontífice se están agravando progresiva y rápidamente. El miércoles 30 de marzo, Juan Pablo II se asoma por última vez a la ventana de su estudio. El Papa está muy mal, pero insiste en saludar a los fieles en el día habitualmente dedicado a la audiencia general. En la plaza de San Pedro está un nutrido grupo de jóvenes que forman parte de la peregrinación de la diócesis de Milán. El pontífice aparece aún más adolorido. Se lleva la mano a la cabeza, con el rostro contraído por un gesto de dolor. Saluda y bendice con gestos, pero no logra pronunciar ni siquiera una palabra. Es la última aparición pública de Juan Pablo II, su último contacto con los fieles. Esa misma mañana, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede anuncia que a partir de ese día, el pontífice se alimentará con una sonda nasogástrica. La tarde del miércoles, las condiciones de Juan Pablo II empeoran. La mañana del jueves 31 de marzo del 2005, mientras concelebra la misa con los secretarios, el Papa comienza a tener escalofríos. Tiene la fiebre alta. La noche siguiente, el director de la oficina de prensa, Joaquín Navarro Valls, confirma: Juan Pablo II padece una infección en las vías urinarias. Pocas horas más tarde, la situación se agrava aún más. Es claro que el Papa está agonizando. La agonía de Karol Wojtyła se prolonga por todo el día viernes. En la tarde, en la plaza de San Pedro, una gran multitud se reúne a orar. Esa misma tarde, el arzobispo Angelo Comastri, que guía el rosario, dice: Esta tarde o esta noche, Jesús le abre las puertas al Papa Juan Pablo II. E sulla porta sicuramente c'è Maria, la madre, della quale egli ha detto: io sono tutto tuo. Hay muchos jóvenes orando que miran las ventanas iluminadas del Palacio Apostólico. Es una grande y espontánea manifestación de afecto por un Papa que ha amado a los jóvenes y ha sabido darles una esperanza. Juan Pablo II sabe de su presencia. El físico de Karol Wojtyła está muy debilitado por la infección y las curas y las repetidas transfusiones ya no surten ningún efecto. La agonía se prolonga por toda la jornada del 2 de abril, mientras en la plaza de San Pedro una multitud compuesta en gran parte por jóvenes se reúne bajo las ventanas del apartamento papal a orar. Es el adiós unánime al Padre de todos. Hacia las 15:30, con una voz debilísima, el Papa pedía en polaco: Dejadme ir a la casa del Padre. A las 21:37 del sábado 2 de abril,
Juan Pablo II muere. Una noticia que el mundo ya esperaba, pero a la cual no quería habituarse después de casi 27 años de pontificado. En su habitación, según una costumbre polaca, durante la agonía, permaneció encendido un cirio. Al momento de la muerte, estaban presentes, además de los secretarios, el cardenal Marian Jaworski y el arzobispo Stanislav Rilko. En ese momento, todos entonan espontáneamente el Te Deum. El anuncio es dado pocos minutos después en la plaza de San Pedro por el sustituto, Monseñor Leonardo Sandri. Carissimi fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, a las 21:37, nuestro amadísimo Santo Padre Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Oremos por él. La constatación oficial de la muerte, según el rito prescrito por la Constitución Universi Dominici Gregis, publicada en 1996, tiene lugar la mañana del domingo 3 de abril, en el apartamento pontificio. Aunque el Papa falleció la noche anterior, se prefirió aplazar para el día siguiente el rito oficial. El cuerpo de Juan Pablo II ya había sido trasladada de su habitación a la capilla privada y ha sido revestido por los paramentos pontificales, aunque no lleva aún la mitra blanca en la cabeza. Desde el momento de la muerte del Papa, es el cardenal camarlengo de la Santa Iglesia Romana, el español Eduardo Martínez Somalo, la autoridad más importante en la gestión de la sede vacante. Es él quien guía el rito de la constatación de la muerte, asistido por el vicecamerlengo Paolo Sardi, el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, Piero Marini, y los prelados clérigos de la Cámara Apostólica. También está presente el médico del Papa, Renato Buzzonetti. Asisten conmovidos los llamados miembros de la familia pontificia de Karol Wojtyła, los dos secretarios particulares y las hermanas del departamento pontificio. El acta de defunción es redactada por el canciller secretario de la Cámara Apostólica, Enrico Serafini. Luego del rito de la constatación de la muerte, los restos mortales del Papa son llevados a la Sala Clementina, donde serán expuestos por primera vez. Es el primer domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. La plaza de San Pedro se llena de fieles. Las miradas permanecen fijas en la ventana cerrada, desde donde Papa Wojtyła se asomó por última vez el miércoles anterior. A las 10:30, el cardenal Angelo Sodano celebra la misa en sufragio de Juan Pablo II. Nella vigilia della domenica della Divina Misericordia, en la víspera del domingo de la Misericordia Divina, el ángel del Señor ha entrado al Palacio Apostólico Vaticano. Di questo storico palazzo, l'angelo del Signore, y ha dicho a su siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entra nel gaudio del tuo Signore, intra in gaudium Domini tui. Dal cielo egli vegli sempre su di noi. Que Él desde el cielo vele siempre sobre nosotros y nos ayude a cruzar el umbral de la esperanza, del que tanto nos había hablado. Al término de la celebración, el sustituto de la Secretaría de Estado, el arzobispo Leonardo Sandri, quien ya muchas veces en el último período del pontificado le había prestado su voz al Papa, da lectura al último Regina Coeli, que había sido preparado por Juan Pablo II. Quanto bisogno ha il mondo di comprendere. Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la misericordia divina. Señor, que con tu muerte y resurrección revelas el amor del Padre. Creemos en ti y con confianza te repetimos hoy: Jesús,
confío en ti. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Recién concluida la misa en la Plaza de San Pedro, la Sala Clementina es abierta a las autoridades. Está el presidente de la República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, acompañado por su esposa. Están los más altos representantes institucionales. Están muchos prelados de la curia romana. El apartamento privado de Juan Pablo II es sellado. Se volverá a abrir solo después de la elección de su sucesor. El lunes 4 de abril, los restos mortales de Juan Pablo II son trasladados a la Basílica de San Pedro, donde permanecerán expuestos para la veneración de los fieles. El cuerpo del Papa está colocado en una camilla revestida de terciopelo rojo que es cargada en hombros por los sediarios pontificios, los mismos que nunca tuvieron oportunidad de cargar en sus hombros a Juan Pablo II en la silla gestatoria. El féretro es escoltado por un pelotón de guardias suizos y 10 frailes con cirios en la mano. Los cardenales obispos Sodano y Ratzinger cierran el cortejo de los cardenales, precedido por los canónigos de San Pedro y por los obispos. Detrás de los restos mortales están el secretario Monseñor Gibisch, las hermanas polacas y el fiel ayudante de cámara Angelo Gugel. La procesión recorre la Scala Nobile, la Prima Loggia, la Sala Ducal, la Scala Regia. A través del portón de bronce sale a la plaza de San Pedro, pasando entre la multitud. Es la última vez que el cuerpo de Juan Pablo II está presente en esta plaza, entre estas columnas, testigos mudos de tantos acontecimientos eclesiales. El recuerdo regresa a aquel domingo 22 de octubre, cuando desde el atrio de la basílica el nuevo pontífice lanzó aquel grito: «No tengáis miedo», pero también a aquel dramático 13 de mayo de 1981, cuando el Papa Wojtyła derramó su sangre precisamente en este lugar. En Roma, esa semana, sucede algo imprevisible e impensable. Centenares de miles de personas acuden a la capital italiana para rendir homenaje a Juan Pablo II y pasar, solamente por pocos segundos, delante del pequeño catafalco. Es un río ininterrumpido que se extiende a lo largo de las calles de los barrios en torno a San Pedro. Llegan a ser necesarias hasta 18 horas de fila para lograr entrar a la basílica. La marea humana compuesta de fieles que afluye a través de la vía de la conciliación impresiona profundamente a los cardenales que diariamente se reúnen en el Vaticano en las congregaciones generales para establecer las modalidades de los funerales y tomar las decisiones necesarias para el desarrollo del cónclave. El saludo a Juan Pablo II es un saludo unánime, silencioso, participado. Es el 8 de abril del 2005, poco antes de que inicie el solemne rito fúnebre para darle el adiós a Juan Pablo II. Sus restos mortales son colocados en el ataúd de ciprés. El rostro del Papa Wojtyła es cubierto por su secretario, Monseñor Stanislao Gibisch, visiblemente conmovido, y por el maestro de las ceremonias, Monseñor Piero Marini, al cual se debe la actualización del rito, mientras se pronuncia una breve oración. Que su rostro, que es sustraído a nuestra vista, contemple tu belleza. Se da lectura al Rogito,
un texto en latín que sintetiza la vida y el pontificado de Juan Pablo II. El pontificado de Juan Pablo II ha sido uno de los más largos de la historia de la Iglesia. En este período, bajo varios aspectos, se han visto muchos cambios, entre ellos la caída de algunos regímenes, a la cual él mismo contribuyó. Con el objetivo de anunciar el Evangelio, realizó muchos viajes a varias naciones. Su amor por los jóvenes lo impulsó a iniciar las Jornadas Mundiales de la Juventud, convocando millones de jóvenes en varias partes del mundo. Promovió con éxito el diálogo con los judíos y con los representantes de las otras religiones, convocándolos algunas veces a encuentros de oración por la paz, especialmente en Asís. El rollito es firmado por los presentes y luego introducido en un tubo de metal y colocado en el ataúd. El día de los funerales, el atrio de la Plaza de San Pedro se asemeja a una sesión de las Naciones Unidas. Están los hombres más potentes del planeta, los representantes de todas las religiones y los delegados de todas las confesiones cristianas en torno al ataúd, sobre el cual al inicio de la misa fúnebre los ceremonieros han depositado un evangelio abierto que el viento ha hojeado velozmente y luego ha cerrado con un soplo vigoroso. Parece que el viento sopla solamente aquí, solo en esta zona de la plaza, moviendo el hábito rojo de los cardenales que concelebran el rito. Este viento representa eficazmente la acción del Espíritu Santo que le ha dado a la Iglesia al Papa Juan Pablo II y que ahora sopla nuevamente sobre aquellos que están llamados a elegir a su sucesor. Presidentes y expresidentes de los Estados Unidos de América se sientan poco distantes de los líderes de los países islámicos. Hombres de confesiones diferentes y a menudo en disputa entre ellos, se detienen mudos a escuchar la voz del viento delante del ataúd de Juan Pablo II. Un pequeño gran milagro que le habría gustado al Papa Wojtyła. Asisten al rito 300.000 fieles, pero centenares de millones lo siguen a través de la radio, la televisión e Internet. La misa fúnebre es concelebrada por 160 cardenales y presidida por el decano del Sacro Colegio, Joseph Ratzinger. Hay un gran silencio cuando el cardenal Ratzinger, con la voz entrecortada por la emoción, comienza a leer la homilía. Per tutti noi rimane indimenticabile. Ninguno de nosotros podrá olvidar cómo en el último domingo de Pascua de su vida, el Santo Padre, marcado por el sufrimiento, se asomó una vez más a la ventana del Palacio Apostólico Vaticano y dio la bendición Urbi et Orbi por última vez. Podemos estar seguros de que nuestro amado Papa Podemos estar seguros de que nuestro amado Papa está ahora en la ventana de la casa del Padre. Nos ve y nos bendice. Sí. Ci vede, ci benedice. Sí, bendíganos, Santo Padre. Confiamos tu querida alma a la Madre de Dios, tu Madre, que te ha guiado cada día y te guiará ahora a la gloria eterna de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Cuando ya la ceremonia se acerca al final y el cardenal Ratzinger está por bendecir el ataúd,
En la plaza, entre los fieles que la abarrotan, se elevan carteles y pancartas que dicen «Santo ya». La multitud aplaude y el celebrante espera en silencio. El ataúd, cargado en hombros por los sediarios pontificios y seguido por la familia pontificia del difunto Papa, vuelve a entrar a San Pedro para ser llevado a la tumba. Durante 9 días hasta el 16 de abril se celebran los novendiales, con misas de sufragio por el difunto pontífice, celebradas por cardenales y arzobispos, abiertas a todos, pero dedicadas particularmente a varios grupos de personas. De los colaboradores del Papa en la curia romana a los fieles de Roma, de los representantes de las iglesias orientales a los religiosos. Al término de una de estas celebraciones, los cardenales bajan a rendir homenaje a la tumba de Juan Pablo II. Entretanto, continúan las reuniones diarias de los cardenales. Después de haber tomado las decisiones relativas a los funerales, los purpurados comienzan a discutir sobre el estado de la Iglesia y sobre los desafíos que deberá afrontar el nuevo pontífice. En tanto, están en marcha los preparativos técnicos para el cónclave, el primero que se lleva a cabo desde la construcción de la Casa Santa Marta, una residencia moderna dentro de los muros vaticanos. Los cardenales electores ya no se verán obligados a permanecer encerrados en condiciones precarias en el Palacio Apostólico, sino que comerán y dormirán en esta nueva estructura. 2 veces al día irán en autobús al patio de San Dámaso y de allí a la Capilla Sixtina para llevar a cabo los escrutinios. Mientras sobre el techo de la Sixtina se monta la chimenea, al interior de la capilla se prepara la estructura para sostenerla y la vieja estufa en la que serán quemadas las papeletas y de la que saldrán las fumatas negras y la fumata blanca. Entre las novedades de este cónclave están las urnas para la recolección de las papeletas con los votos. En las elecciones anteriores, las papeletas se depositaban en 2 grandes cálices. Las nuevas urnas, en plata y bronce, fueron realizadas por el escultor Cecco Buonanotte y tienen grabados símbolos bíblicos, en particular el pastor y el rebaño. El domingo 17 de abril son puestos los sellos en las zonas del cónclave que se deben aislar. El lunes 18 de abril, pocas horas antes de que inicie formalmente el cónclave para la elección del 264 sucesor de San Pedro, en la Basílica Vaticana se celebra la misa Pro Eligendo Pontifice, presidida por el cardenal decano Joseph Ratzinger. El cardenal Ratzinger es indicado por los medios de comunicación como uno de los más autorizados candidatos a suceder a Juan Pablo II, y hay expectativa por escuchar lo que él dirá. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad.
adulta y madura, es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Y esta fe, solo la fe, crea unidad y se realiza en la caridad. Roguemos con insistencia al Señor para que, después del gran don del Papa Juan Pablo II, nos dé de nuevo un pastor, según su corazón, un pastor que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegría. Lo que está por suceder en las siguientes horas, de alguna manera ya había sido descrito poéticamente por el pontífice recién fallecido. Juan Pablo II, quien un día había dicho: «Qué hermoso sería para el Papa asistir a la elección de su sucesor», en efecto escribió un poema dedicado al cónclave. Es una de las 3 composiciones recogidas en el Tríptico romano. Y aquí, precisamente, al pie de esta maravillosa policromía sistina, se reúnen los cardenales, la comunidad responsable de la heredad de las llaves del reino. Viene precisamente aquí. Y Miguel Ángel de nuevo abarca con la visión. En él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quién es él? He aquí la mano creadora del anciano todopoderoso dirigida hacia Adán. En el principio creó Dios, él que vio todo. La policromía sistina hablará entonces con la palabra del Señor. Tú es Petrus, o yo Simón, hijo de Jonás. A ti te doy las llaves del reino. Los hombres a quienes se confió el cuidado de la herencia de las llaves se encuentran aquí. Se dejan envolver por la policromía sistina, por la visión que dejó Miguel Ángel. Así fue en agosto y luego en octubre del memorable año de los 2 cónclaves. Y así será de nuevo cuando se presente la necesidad después de mi muerte. Es menester que les hable la visión de Miguel Ángel. Conclave, el común cuidado de la heredad de las llaves del reino. He aquí que se ven entre el principio y el final, entre el día de la creación y el día del juicio. Solo le es dado al hombre morir una vez, y luego el juicio. La transparencia final y la luz, la transparencia de los hechos, la transparencia de las conciencias. Es preciso que durante el cónclave Miguel Ángel concientice a los hombres. No olvidéis. Omnia nuda et aperta sunt ante oculos eius. Tú que penetras todo, indica. Él indicará. Él indicará. En la tarde del 18 de abril, al canto del Veni Creator, los 115 cardenales electores entran en procesión a la Capilla Sixtina. Cierra el cortejo el decano, el cardenal Ratzinger, el único que lleva puesta la estola.
Por primera vez una telecámara graba el rito del juramento. Uno a uno, los purpurados electores se acercan al Evangelio y poniendo su mano derecha sobre el libro sagrado, juran mantener el secreto sobre lo que sucederá en el cónclave, pero también, en caso de ser elegidos, juran desarrollar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal. Es un momento solemne y en los rostros de los cardenales se leen la emoción y el peso de la responsabilidad. Ser llamados a reconocer a aquel que será indicado por el Espíritu Santo. El maestro de las ceremonias pontificias, el arzobispo Piero Marini, pronuncia el extra omnes y todos deben abandonar la Sixtina, donde permanecen solo los cardenales electores. Después de haber jurado, los purpurados escuchan una homilía del cardenal Spidlick. Luego deciden realizar inmediatamente la primera votación. Se necesitan por lo menos 77 votos para convertirse en el sucesor de Juan Pablo II. La tarde de lunes, unos minutos después de las 20 horas, de la chimenea de la Sixtina sale la primera fumata. Es negra. El resultado de la votación, como por demás era previsible, concluye sin elección. En la mañana del 19 de abril crece la expectativa y una multitud de fieles colma la plaza de San Pedro en espera de la fumata. A las 11:50, el humo sale por segunda vez de la chimenea de la Capilla Sixtina y nuevamente es negro. Por tanto, tampoco las dos votaciones de la mañana han llevado a la elección. La gente se dispersa, aunque algunos regresan precipitadamente al escuchar las campanas de la basílica, que dan las 12. En efecto, una de las novedades de este cónclave es el uso de las campanas para anunciar la elección del obispo de Roma, contemporáneamente con la fumata blanca. La elección del 264 sucesor de Pedro se da en la tarde del 19 de abril. La segunda fumata del día es esperada para las 20 horas, pero de improviso, a las 17:50, de la chimenea de la Sixtina comienza a salir un hilo de humo de color blanco. No hay ninguna duda, el Papa ha sido elegido. La elección se ha dado en tiempo récord, solo 4 escrutinios, como había sucedido en agosto de 1978 para la elección del Papa Luciani. Solo en un caso, en el último siglo, los cardenales eligieron aún más rápido, en marzo de 1939, para elegir a Pío XII en apenas 3 escrutinios. La gente acude rápidamente a la plaza de San Pedro. Crece la expectativa por saber quién será el ex cardenal que se asomará vestido de blanco al balcón central. La rapidez de la elección, contra todas las previsiones, ha puesto de manifiesto la unidad de la Iglesia y hace intuir que el elegido es uno de los favoritos iniciales. Le corresponde al cardenal protodiácono, el chileno Jorge Arturo Medina Esteves, anunciar el nombre del elegido. Se asoma al balcón y pronuncia la fórmula del Habemus Papam. Habemus Papam. El nuevo papa es el cardenal Joseph Ratzinger, que ha elegido el nombre de Benedicto. Pocos minutos después del anuncio, la cortina de terciopelo rojo que enmarca la gran puerta-ventana del balcón central de San Pedro se abre de nuevo para la primera aparición del nuevo papa. Ratzinger aparece sereno. Bajo las largas mangas del hábito blanco se ven los pulsos negros de la camisa que el nuevo papa vestía como cardenal. Cari fratelli e sorelle,
Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, Después del gran Papa Juan Pablo II, i signori cardinali, los señores cardenales me han elegido a mí, un simple y humilde trabajador de la viña del Señor. mi consola il fatto Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar y actuar incluso con instrumentos insuficientes. Y sobre todo, me encomiendo a vuestras oraciones. Esa tarde, el Papa Ratzinger cena con los cardenales en la casa Santa Marta. Benedicto XVI permanecerá allí varios días, en espera de que sea alistado el apartamento papal. La mañana siguiente, el nuevo Papa concelebra la misa en la Capilla Sixtina con los cardenales que lo han elegido y pronuncia en latín su primer discurso. plena propteria conscientia. Por tanto, con plena conciencia, al inicio de su ministerio en la Iglesia de Roma, que Pedro regó con su sangre, su actual sucesor asume como compromiso prioritario trabajar con el máximo empeño en el restablecimiento de la unidad plena y visible de todos los discípulos de Cristo. Haec est eus voluntas, hoc ipsius etiam obstringens officium. Esta es su voluntad y este es su apremiante deber. Es consciente de que para ello no bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Hacen falta gestos concretos que penetren en los espíritus y sacudan las conciencias, impulsando a cada uno a la conversión interior, que es el fundamento de todo progreso en el camino del ecumenismo. Omnium progressum in ecumenismi via. Ecclesia horum dierum. La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de su deber de volver a proponer al mundo la voz de aquel que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Al iniciar su ministerio, el nuevo Papa sabe que su misión es hacer que resplandezca ante los hombres y las mujeres de hoy la luz de Cristo. No su propia luz, sino la de Cristo. Verum Christi ipsius lucem. Al día siguiente de su elección, Juan Pablo II había salido sorpresivamente del Vaticano para visitar a su amigo Andrei Descours, que estaba hospitalizado en el Policlínico Gemelli. También el Papa Ratzinger, en la tarde, sale del Vaticano, pero solo para ir a su antiguo apartamento en la plaza de la Ciudad Leonina, donde ha vivido por más de 20 años. Una gran multitud se reúne ante la puerta de la casa para saludar al nuevo obispo de Roma. Antes de abandonar el edificio, Benedicto XVI pasa a saludar uno a uno a los inquilinos, cardenales y prelados que han sido sus vecinos en estos años. El mismo 20 de abril, Benedicto XVI, acompañado por el cardenal Camarlengo y el cardenal Angelo Sodano, asiste a la ruptura de los sellos y entra en el apartamento papal. El Papa se sienta en el escritorio y estampa su firma por primera vez. Al día siguiente, a bordo del Mercedes de placas SCV-1, Benedicto XVI se desplaza a la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que ha sido el prefecto por más de 20 años.
El Papa se detiene a saludar a todos los colaboradores del pequeño dicasterio encargado de custodiar y promover la fe católica. La mañana del 22 de abril, Benedicto XVI recibe en audiencia a todos los cardenales, incluidos los mayores de 80 años, que no participaron en el cónclave, y se detiene a saludar a cada uno de ellos. Muchas veces es el Papa el que se levanta para ayudar a los más ancianos. Vi prego, non fatemi mai mancare questo vostro sostegno. Os ruego que jamás dejéis de prestarme vuestro apoyo. Si por una parte tengo presentes los límites de mi persona y de mi capacidad, por otra sé bien cuál es la naturaleza de la misión que se me ha confiado y que me dispongo a cumplir con actitud de entrega interior. Aquí no se trata de honores, sino más bien de servicio, que se debe prestar con sencillez y disponibilidad, imitando a nuestro Maestro y Señor, que no vino a ser servido, sino a servir. El domingo 24 de abril, Benedicto XVI inicia solemnemente su pontificado, con una sugestiva ceremonia en la plaza de San Pedro. El rito inicia en el Trofeo, la tumba del apóstol, donde el nuevo Papa, junto a los patriarcas de las iglesias orientales, se recoge en oración. Aquí han sido colocados para ser bendecidos el palio y el anillo del pescador, que el Papa portará por primera vez durante esta ceremonia. Precedido por los cardenales, Benedicto XVI atraviesa en procesión la basílica vacía para salir al atrio. El Papa Ratzinger lleva paramentos dorados. En la casulla aparece el símbolo presente en el escudo del nuevo Papa, que evoca a San Agustín y el misterio de la Trinidad. Después de la proclamación del Evangelio, el cardenal Jorge Arturo Medina Esteves pone sobre los hombros del Papa el palio petrino, una banda de lana pura de cordero, decorada con 5 cruces de seda roja, que representan las 5 llagas de Cristo. Los obispos de Roma llevan el palio desde el siglo IV. El de Benedicto XVI es más grande que el palio utilizado por su predecesor y por los arzobispos metropolitanos, y reproduce una efigie antiquísima. El segundo símbolo que el nuevo Papa recibe, esta vez de manos del cardenal Angelo Sodano, es el anillo del pescador, que reproduce la imagen del símbolo con el que los pontífices promulgan sus actos. También hoy se dice a la Iglesia y a los sucesores de los apóstoles, explica el Papa Ratzinger, que se adentren en el mar de la historia y echen las redes para conquistar a los hombres para el Evangelio. El largo rito de la obediencia, que se realizaba desde 1978 y establecía que al inicio de la misa todos los cardenales subieran hasta el trono papal a arrodillarse para manifestar su obediencia al nuevo obispo de Roma, ha sido abolido. El nuevo rito de la toma de posesión prevé que en representación de toda la Iglesia 12 personas, el número de los apóstoles, presten obediencia al Papa. Queridos amigos, en este momento no necesito presentar un programa de gobierno. Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino ponerme, junto con toda la Iglesia, a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada,
de lo que hace la vida libre, bella y grande. No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. Así hoy yo quisiera, con gran fuerza y gran convicción, a partir de la experiencia de una larga vida personal, decir a todos vosotros, queridos jóvenes, no tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a él, recibe el 100 por 1. Sí, abrid de par en par las puertas a Cristo, y encontraréis la verdadera vida. Amén. Al término de la ceremonia, a bordo del jeep blanco descapotado, el Papa da una vuelta por la plaza para saludar a los fieles, como lo hacía Juan Pablo II. En la tarde del día siguiente, el nuevo Papa visita la Basílica de San Pablo Extramuros. Es un nuevo encuentro con la multitud. El Papa se detiene con los fieles, bendice, saluda a los niños. Al comienzo del tercer milenio, la Iglesia siente con renovada intensidad que el mandato misionero de Cristo es más actual que nunca. El gran jubileo del año 2000 la ha llevado a recomenzar desde Cristo, contemplado en la oración, para que la luz de su verdad se irradie a todos los hombres, ante todo con el testimonio de la santidad. Me complace recordar aquí el lema que San Benito escribió en su regla, exhortando a sus monjes a no anteponer nada al amor de Cristo. El 7 de mayo, el Papa toma posesión de su cátedra episcopal en San Juan de Letrán, la antigua basílica romana dedicada al Salvador y al Precursor. En la basílica, el Papa es invitado por el cardenal vicario Ruini a subir a la cátedra, según un ceremonial antiquísimo. Tú serás verdaderamente honrado cuando a cada uno le sea reconocido el honor que le corresponde. Tú eres siervo de los siervos de Dios. En ese momento, Benedicto XVI, el simple y humilde trabajador de la viña del Señor, como él mismo se definió en su primer encuentro con los fieles el día de su elección, sube a la cátedra de mármol del obispo de Roma, que tiene grabada la inscripción Ec est papalis sedes et pontificalis. Esta es la sede papal y pontifical. Entretanto, la asamblea repite la antigua aclamación: A ti, Benedicto, obispo de Roma, alegría, paz y vida. Desde esta cátedra, en virtud del mandato de apacentar el rebaño que Pedro recibió de Jesús, Benedicto XVI, que es el 264 sucesor del apóstol, confirmará a los hermanos en la fe. Es un primado de servicio, de amor, de caridad. En su homilía, el Papa explica en qué consiste el servicio petrino. El poder conferido por Cristo a Pedro y a sus sucesores es, en sentido absoluto, un mandato para servir. La potestad de enseñar en la Iglesia implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. El Papa no es un soberano absoluto, cuyo pensamiento y voluntad son ley.
Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y alteración, así como frente a todo oportunismo. Así lo hizo el Papa Juan Pablo II, cuando, ante todos los intentos, aparentemente benévolos con respecto al hombre, frente a las interpretaciones erróneas de la libertad, destacó de modo inequívoco la inviolabilidad del ser humano, la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. La libertad de matar no es una verdadera libertad, sino una tiranía que reduce al ser humano a la esclavitud. Después de la misa de toma de posesión de la Cátedra Episcopal Romana y antes de regresar al Vaticano, el Papa va a Santa María la Mayor, completando así en los primeros días de su ministerio la visita a las 4 basílicas patriarcales romanas. Benedicto XVI se detiene a orar ante la imagen de la Salus Populi Romani en la capilla paulina de la basílica, donde se venera el icono de la Odigitria del siglo VIII. De este modo, el nuevo Papa encomienda a María el inicio de su ministerio de pastor universal, y lo hace orando con un texto antiquísimo, contemporáneo al icono. Conduce hasta el puerto la barca de la Iglesia, evitando los escollos y venciendo las olas de las tempestades. Custodia esta ciudad, conforta a quien a ella llega sin techo ni defensa, y extiende a todos tu apoyo. Luego de las primeras semanas, densas de acontecimientos y gestos extraordinarios que marcan el inicio de la misión del obispo de Roma, el pontificado de Benedicto XVI retoma el itinerario que se había interrumpido con Juan Pablo II. Ángelus, siempre muy participados, audiencias de los miércoles, encuentros con los representantes de las otras religiones, viajes apostólicos, encuentro con los jóvenes de todo el mundo. Frente al timón de la Iglesia está siempre Pedro, aquel que recibió de Cristo el poder de las llaves, aquel que ha sido indicado en la Capilla Sixtina como su vicario.